Gloria a Dios. Rey de justicia, como decía el canto, Rey de verdad. Digo, cuánta profundidad podemos nosotros entender ahorita, la profundidad que estamos descubriendo en Dios. Antes para nosotros Dios era algo como parte de la cultura nuestra y nos habíamos criado con el entendimiento de que un Dios nos sostenía, nos cuidaba, nos castigaba, a veces se olvidaba de nosotros, a veces se acordaba. Esa era la conciencia que nosotros teníamos del Dios incomprensible que nosotros teníamos. Pero qué bueno que vino Jesús y abrió el camino. Y ese camino está abierto para poder conocer a nuestras anchas, a este Dios tan grande que vino a hacer habitación en nosotros. Por esa razón no encontró lugar y nació un pesebre. Porque no había lugar, porque el lugar éramos nosotros, todo su pueblo, en toda la tierra. Por esta razón hemos estado compartiendo en este libro de Apocalipsis, hemos estado compartiendo algunas verdades tremendas. Este libro está cargado de verdades como todas las escrituras que podemos nosotros, cuando podemos verla a la luz del Espíritu, descubrimos cosas increíbles, cosas tremendas que están escondidas ahí en donde se inspiró el Espíritu de Dios para escribir estas maravillas. Cuando lo leemos así literalmente, pues es un libro histórico. Pero cuando lo leemos a la luz de las Escrituras y a la luz del Espíritu, habla de nosotros. Y nos encontramos ahí. ¿Sabes que aquí estamos todos nosotros? Aquí estamos todos nosotros. Por eso es un libro que ha durado miles de años y no caduca. Siempre es un bestseller. ¿Saben eso que siempre es un bestseller? No pasa de moda. Al contrario, estamos viendo nosotros el valor que hay en el espíritu de la palabra. Por esta razón estamos compartiendo todas estas cosas que yo quiero hablar un poquito antes de seguir con los sellos, sobre el principio de la espada. Porque vamos a ver muchas veces a Jesús con la espada saliendo de la boca, el príncipe del ejército de Jehová con la espada desenvainada en la mano. Vamos a ver a Jesús diciendo a los discípulos, el que tiene capa, véndala y cómprese una espada. Cuando oímos que el Señor dice, no vine a traer paz, vine a traer espada, tenemos que entender a qué se está refiriendo. Porque después chocamos con la verdad que encontramos aquí en Apocalipsis y decimos, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Estamos entendiendo las cosas al revés. Entonces yo quiero hablar un poquito de lo que es el principio, de lo que es la verdad, de lo que qué quiere decir la espada en las Escrituras, para poder entonces entender lo que vamos a hablar más adelante. Ya que estamos viendo aquí varias acciones de la espada. Cuando habla de la espada, nosotros lo hemos leído muchas veces, aquí cuando habla que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra y penetra y llega hasta el tuétano de los huesos. Pero la palabra de Dios es la palabra que se vive, ¿sí? Es la que se vive. Porque mientras la palabra no se viva en nosotros, no puede salir esa espada por nuestra boca. Puede ser algo que repetimos y podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero si no lo vivo, no es palabra viva. Es letra, es escritura. Y es verdad, pero es escritura. Pero cuando ya eso se hace en nosotros vida, entonces ya es diferente. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, gracias porque yo sé que nada me va a faltar. Y ya es diferente porque ya la palabra sale como ríos de agua viva. Y esa es la espada de dos filos. La espada de dos filos entra y corta por todos lados, porque tiene filo por ambos lados. Y aquí cuando nosotros vemos aquí en las Escrituras, sabemos que el Señor actúa con esa espada, pero no para destruir, pero bueno, para poner en orden las cosas de nuestra alma. Vamos a ver en el Salmo 17:13, voy a leer ese versículo. Dice, levántate Jehová, sal a su encuentro, póstrales,
libra mi alma de los malos con tu espada. David sabía que Dios actuaba con espada. David sabía. Por eso David, pues, entendía cuando David habló y dijo a Goliat, yo te voy a cortar la cabeza. No tenía espada en la mano, pero él sabía quién era que lo estaba respaldando, que era Dios. Y Dios sí trae una espada. Pero claro, lo hizo con la espada de Goliat, pero Dios sí, es la palabra que entra y penetra y hace estrago. O bendice, sana, o trae juicio. Esa es la palabra. Cuando vemos aquí también en Josué 5:13, vamos a leer también que cuando entra Josué a la tierra prometida, para inspeccionar ahí, bueno, pues ya estaba en la tierra prometida, ahí le aparece alguien con una espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque traía una espada desenvainada, quería decir que iba a pelear. Verso 14. Entonces respondió diciendo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Vamos a ver el siguiente versículo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué diciendo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y sabemos que él fue delante, no se veía, habla del espíritu que viene actuando a favor de lo que Dios hace. Vamos al 16. Ah, no, ya, hasta ahí, hasta el 15. Sí, no hay 16, está bien. Pues no, es que no, yo no abrí aquí la escritura, nada más que leí esa parte de que aparece el Señor con esa espada, y realmente está hablando del Señor, porque Él se postra delante de Él. Josué era un hombre que se postraba en el tabernáculo constantemente. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, Josué no entraba, pero él se quedaba afuera adorando. Cuando Moisés subía al monte, Josué se quedaba adorando. Era un hombre que conocía el adorar a Dios. Él no se adoraba delante de cualquier ángel. Está hablando de un mensajero muy importante, y es el Señor. Y vino en esa calidad de vencer. Cuando vemos nosotros al Señor venciendo para vencer, que es el primer sello que se abre, es la capacidad que Dios nos da en Él, el de vencer. O sea que esa actitud nosotros tenemos que tenerla. Y ese sello no se había abierto antes, porque estamos hablando de unos sellos que la gente no ignoraba completamente, no sabía qué iba a pasar. Y todos estaban sujetos a la muerte, qué va a pasar y si nos morimos. O sea que había mucha ignorancia en muchos aspectos. Pero cuando el Señor comienza a abrir los sellos, entonces empezamos a entender los planes de Dios. Cosas que antes el pueblo de Dios no entendía toda la capacidad de todos los planes de Dios. Y por esta razón tenemos que estar bien parados en ver qué representa esa espada. Y vamos a ver, hay otro versículo más, ¿ok? Vamos a ver en Lucas 22:36, Jesús ya va a ser pues apresado y tiene que preparar a sus discípulos. Vamos a ver cómo los prepara. Para el mundo es diferente la forma de prepararse. Para el mundo, pues, hay que armarnos, ¿no? Con armas y como pasó, ¿verdad? Cuando el Y2K, que hasta gente se compraron pistolas para defender la comida. Cuando iba a entrar el año 2000, hubieron gente que hasta pistola compraron para defender su comida porque iba a haber un hambre sobre toda la tierra. Eso para Dios, eso no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a ver, ya estaba a punto de ser apresado. Y les dijo, bueno, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa. La capa era la protección de cualquier persona en este tiempo. Porque casi todo su salida, nosotros claro, venimos, montamos el carro y salimos. De aquel tiempo no. Aquel tiempo todo era la intemperie. Y ellos usaban la capa como una capa protectora, o sea que era el abrigo protector que ellos
tenían siempre que andar con eso. Se protegían de la lluvia, del frío, de todo. Pero dice, que tenga capa, véndala, dice, y compre, venda su capa y compre una espada. Vamos a ver el 37. Venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hay un versículo, no sé si es el 38, donde Pedro dice, entonces ellos dijeron, Señora, aquí hay 2 espadas. Él le dijo, basta, porque no se estaba refiriendo a una arma de guerra. Y fíjense cómo era así. No, ellos no necesitaban en ningún momento tener una defensa de arma de guerra. Era la vida de Dios en ellos, que esa palabra que ellos habían estado recibiendo 3 años y medio con Jesús, de que mira y esto y todo lo que les enseñó del reino, se hiciera vida. Pero ellos no entendían el idioma de Jesús, porque Jesús mismo lo dijo, porque no conocéis mi lenguaje. Dios tiene un lenguaje especial, un lenguaje simbólico. Por eso cuando habla de espada no está hablando de un arma de guerra en sí, sino está hablando de el arma del Espíritu, que es la palabra viva, que nosotros podemos vivirla. Al vivirla, cuando tú vives eso, por ejemplo, la fe, como dices, la fe es tremenda, no podemos vivir sin fe. Todo el mundo repite eso, pero ¿quién verdaderamente tiene fe? ¿Quién verdaderamente tiene una capacidad de fe que puede vencer todos los obstáculos? Aquel que verdaderamente está viviendo esa palabra y sabe que Dios respalda en esa fe. Y que eso es un don y es un fruto que Dios pone en nosotros, que se está desarrollando. Pero no por repetirlo actuamos, ni las cosas cambian. Cuando Jesús le dijo, basta, no es eso a lo que me estoy refiriendo. Cuando ellos fueron, inmediatamente después de eso, vamos a ver que ellos llegaron aquellos allí y empezaron a hacer todo el complot para poder llevarse y apresar a Jesús a través de Judas. Y sabemos lo que pasó, que cuando se apareció y apresaron a Jesús, Pedro, porque dice que Pedro tomó la espada, porque Jesús le había dicho que llevara la espada, y le cortó la oreja al hombre aquel. Y Jesús dijo, no, así no es. La espada no es para eso. Y le volvió a poner la oreja al hombre. Le sanó allí en medio de estar ahí apresado, en medio de aquella confusión, de aquel conflicto que estaba viviendo con un montón de soldados alrededor de él. Él sana la oreja de aquel hombre y le dice, no es así. Esta no es la forma. El mismo Pedro había interpretado que la espada era para defender a Jesús. Pues yo también hubiera hecho lo mismo. Era lógico, como decía el hermano Enoch, no, la espada fue para cortarle la cabeza de arriba abajo, lo que pasa es que el hombre hizo así, le cortó la oreja, pero lo que iba era matarlo, él iba a matarlo porque estaba apresando a Jesús, y él creía que eso era parte de la acción que ellos tenían que tener. Esa no es verdaderamente la espada que el Señor está hablando aquí. Por eso, en muchos aspectos, cuando Jesús ya aparece aquí en Apocalipsis, usted lo va a ver que aparece con una espada en su boca. Una espada de 2 filos saliendo de su boca. En varias ocasiones, por ejemplo, en Apocalipsis 1:16, dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Queriendo decir que la palabra que Él da penetra. Ahí está hablando de Jesús, cuando aparece ahí en la isla de Patmos, aparece a Juan, y Juan ve a Jesús diferente, porque no se parecía al Jesús que él conocía, al Jesús aquel destrozado en la cruz, a Jesús resucitado, de buenas a primera hora ve aún algo que lo hizo caer como muerto. Él cayó desplomado cuando vio esa figura detrás de él, dice. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y esa es la espada que verdaderamente el Señor está queriendo que nosotros podamos usar. Que esa palabra que esté en nosotros, la muy poquita que sea. Yo he visto que hay personas que no conocen mucho de las Escrituras, pero lo poquito que conoce la pone a funcionar. Yo he visto eso. Y qué tremenda fe tienen.
que yo digo, wow, quisiera yo tener esa fe. Han desarrollado porque lo han creído con todo su corazón. Y la palabra que dan, la palabra que se cumple. Porque la espada de dos filos es la palabra que entra, penetra y cumple el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo podía moverse y decir las cosas que decía. Él estuvo varios días caminando por estas calles donde él estaba llevando el mensaje, y detrás de él venía una muchacha que tenía espíritu pitónico, un espíritu de adivinación que no es de Dios. O sea que ese espíritu que adivina, no, Dios no quiere eso. Y venía detrás de él diciendo, este es un siervo del Dios vivo. Este es un siervo del Dios vivo. Imagínate tener atrás una bruja diciéndote eso, aunque sea verdad. Aunque sea verdad. Porque hay mucha gente que va a los brujeros y todo. Ay, pero me dice verdad. Pero tú quieres que alguien con palabras que no viene de Dios te diga verdad. Yo no quiero eso. Por eso Dios mandaba a destruir a los adivinos, a los brujos, a los adivinos. Dios mandó a destruirlos. Porque Dios no quiere eso. Y ya estaba, el apóstol Pablo estaba harto de oír a esa mujer detrás de él, anunciándolo por todo el pueblo. Estos son los siervos del Dios vivo. Se viró y le dijo, sal del espíritu inmundo. Y el espíritu lo dejó, y aquella mujer ya no pudo adivinar más nunca. ¿Y sabe qué pasó? Pues que agarraron preso a Pablo porque ya había perdido todas las ganancias el dueño, ¿no?, de esa muchacha. Y entonces el apóstol Pablo tenía la autoridad, porque la espada estaba, en una espada afilada en su boca para dar la palabra, porque él lo creía. Dio la palabra y salte el espíritu inmundo. Se le acabó el negocio al hombre. Y se le acabó la adivinación a la muchacha. Mas nunca pudo adivinar, porque adivinaba a través de un espíritu inmundo. Y eso no es de Dios. Pero el apóstol Pablo en la autoridad sabía que diciendo vete de él, se iba a ir de él. Eso es una acción de palabra viva, cuando damos la palabra. Por eso tenemos que cuidar mucho. Por eso tenemos que cuidar mucho, porque a veces nuestra boca, a veces la usa como una espada, pero una espada que hiere, pero no una espada que sana. Y damos palabra, ¿verdad? Eso tenemos que cuidar mucho. Y el Señor nos está enseñando, gracias a Dios, porque ha abierto ese panorama espiritual en su pueblo. Y hoy en día estamos entendiendo que lo que dices recibes, que lo que siembras recoges. Yo antes no sabía eso. Que lo que tú dices, tú estás sembrando algo que quizás no te va a gustar, pero estás sembrando. Que la vida es una siembra. O sea, ahora estamos aprendiendo eso porque el Espíritu nos ha enseñado y lo hemos leído, requete leído y recontra leído, pero no nos abría el entendimiento del Señor. Pero cuando vamos ahí, entendemos todas estas cosas. Dice también en Apocalipsis 2:16 que Él pelea con la espada de su boca. Esto es una recomendación a una de las iglesias. Le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra que produce y que abre herida, que limpia herida, y no solamente eso, sino que trae una dimensión diferente en nosotros. Hay otro versículo más, se lo digo, hermano, porque así cuando veamos la espada no nos asustemos. En Apocalipsis 19:15 dice que, vamos a leerlo también, aquí, ¿verdad? Se me olvida a veces que está acá. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él está hiriendo por la palabra. Ustedes recuerdan, si van a Génesis 1, ¿cómo fue creado todas las cosas? Por la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, por la palabra. Pero ahora Jesús, por la palabra, ¿recuerdan cuando pasó vio una higuera? Que la higuera no tenía fruto y fue a buscar el fruto en la higuera. La higuera representa el pueblo de Dios. Recuerdan que el Señor enseñaba con cuentecitos, en forma alegórica, como si fueran niños de kindergarten. Y vio la higuera que no tenía fruto y la maldijo. Nadie comerá de ti, sécate. Y siguió. Y al otro día se había secado desde la raíz.
Ustedes saben que cuando se seca un árbol, no se seca así de momento y se mete días y todo ese lío. Se secó completica. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron los discípulos dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Estaban sorprendidos. Ellos eran gente de campo, gente pescadores, gente de naturaleza, gente de campo que conocían todo el proceso que ocurre afuera. Y se sorprendieron. Pero es el poder de la palabra que produce eso. Y esto es lo que yo quería hablarles de realmente el principio de lo que es la espada para nosotros que, pues, bueno, estamos desglosando las cosas del Espíritu, de lo que el Espíritu habla. Por eso cuando tú sueñes que hay una espada, no te asustes, hermano, no es que te van a cortar la cabeza. No, porque a veces, hermano, dice, ay, soñé que una espada, me perseguía la espada. No, no. Sí, yo he oído a veces, y como tenemos el concepto de espada, y entonces eso nos asusta, ¿verdad? Que eso no, yo me recuerdo, siempre me acuerdo de esto, mi papá tenía una espada porque fue teniente del ejército, pero lo tuvo para cuando se casó, de adorno, y la tenía escondida detrás del escaparate. Y para nosotros, sus hijos, ese era el misterio de la familia. Y nosotros cuando ellos se iban, ahí vigilamos y veíamos esa espada que estaba en un terciopelo rojo. No tenía filo, pero era una emoción ver esa espada. Ay, mira, papi tenía una espada. Y la sacamos y la volvíamos a guardar ahí para que nunca se enteraran. Para nosotros era que mi papá había sido un guerrero. Pues sí, porque un niño no entiende. Y un buen día mi mamá nos quitó el velo de los ojos y dice, esa es la espada con que nos casamos, fue un adorno, nunca la usó papi. Ahí ya se nos fue ya el ¡puf! Se nos fue el sueño de ver a nuestro padre y con la espada peleando. Bueno, estas son cosas que de niños que un impacto, porque teníamos concepto de la espada, un concepto de pelea, de matar, de sangre, pero en el Señor es la palabra viva. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra y penetra hasta partir el alma, el tuétano, llega hasta el tuétano de los huesos. Es comparada con esa espada de dos filos que encontramos, creo que está en Efesios, aquí no sé si lo anoté. Déjeme ver si lo anoté por aquí, en Efesios está. Bueno, es que como ese versículo lo hemos usado tantísimo, Hebreos 4:2. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué poder tiene la palabra viva, hermano. Porque a veces decimos, porque la palabra de Dios dice así. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros para que verdaderamente haga un efecto. ¿Por qué? Las escrituras las usan todas las religiones. Las escrituras las usan todas las religiones. A su manera, interpretadas a su manera, a la manera de los testigos de Jehová. ¿Cuántas religiones hay que ellos tergiversan las escrituras y la creen a su manera? Pero no, está hablando de lo que se vive por esa palabra. Bien, bueno, pues ya yo creo que ahí está bien claro, entendemos eso, ¿no? Para poder seguir, hemos estado hablando de estos sellos, y son 7 sellos, y estos sellos nunca se habían podido abrir. Y cuando habla de sello, habla de algo que Dios celosamente ha guardado. Pero Jesús, como dice el canto, abrió el camino, y ya, no que todos los misterios han sido revelados para aquellos que verdaderamente tengan corazón para recibirlo, para digerirlo, para entenderlo y para vivirlo. O sea que esto no solamente es algo para saber algo, porque por lo regular, como seres humanos, siempre queremos saber algo y conocer más y conocer más y conocer y más y más. Este asunto es para darnos a nosotros la seguridad de que Dios tiene control de todas las cosas. De que si andamos quieta y reposadamente, porque somos pueblo de Dios, no es simple palabra, es verdad. Estamos viviendo quieta y reposadamente, aunque todo un turbión esté alrededor nuestro, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, porque nadie aquí está exento de pasar cualquier cosa, ¿verdad?
Hemos estado pasando situaciones, esto, lo otro, como decía el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? También se enfermaba. Pero tenía la autoridad en el Señor de poder vencer en medio de la situación. Había situaciones difíciles que tenía que pasar, pero él podía vencer eso, tanto él como todos los demás. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba con ellos y quién vivía en ellos, ¿no? Bien, ya tomaron ese versículo, Hebreos 4:12. Qué bueno que tienes buena memoria, mija, porque yo sí, nunca recuerdo exactamente los versículos y siempre necesito esa cooperación, esa ayuda. Bueno, habíamos hablado de los diferentes caballos o diferentes acciones en esas 4 sellos primeros que están dirigidas realmente al pueblo de Dios. Todo esto está dirigido al pueblo de Dios porque afuera nadie entiende esto. Pero cuando estuvimos hablando de caballo blanco, que representa la santidad de Dios, y para muchos dice, ay, es imposible. Imposible que podamos ser santos. ¿Por qué? Hay mucho diablo en nosotros. Eso no lo puede hacer nadie. Eso va a ser, en el sistema religioso te dice, bueno, en el rapto, cuando ya te vayas arriba, en ese trayecto de aquí hasta allá, ahí te vuelves bueno. Ay, qué cómodo está eso. qué bueno está eso, ¿verdad? Qué rápido y qué cómodo. No, este no es el asunto. El asunto es aquí. Aquí que estamos nosotros caminando, enfrentándonos. Y por esa razón, ese sello que se abre es sabiendo que Él ha salido venciendo y para vencer. Porque dice, salió un caballo blanco y el que estaba sentado traía un arco en su mano y saliendo para vencer. Nosotros tenemos que decir, bueno, pues no podemos andar titubeando en nuestra mente diciendo, ay, pero eso es imposible, porque mientras más trato, no, eso no es así, hermano. El Señor está contigo, el Señor está en ti. Y el Señor va a ir limando toda aspereza, todo pensamiento mezquino, toda cosa que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Él va a ir derribando todas esas cosas a medida que tú quieras. Al momento que tú pares, Él va a parar. Al momento que tú sigas, tú digas, Señor, yo sé que en ti soy más que poderoso, Él va a seguir. Dios nunca te va a apurar ni te va a empujar. Déjeme decirle, así yo he visto que es Él. ¿Sí? Él mira la intención de nuestro corazón. Cuando leemos aquí descubren este sello, estoy tratando de hacerlo así sencillo para que nosotros podamos digerirlo rápido. Está hablando del poder sobrenatural, de ese Dios sobrenatural que verdaderamente nos adoptó y vive en nosotros. Esto no es idea ni imaginación, y vive en mi corazón, sí, y se va de mi corazón y viene en mi corazón. No, Él está en ti. La semilla de vida está en ti. Así como la semilla de esa vida inferior está en cada animalito, y cada animalito actúa dependiendo de lo que Dios puso a ellos hacerle, a estos hacer nidos, a estos cuidar sus bebitos, a estos, cada uno. Esa semilla de vida está en cada uno de nosotros. Si tomamos atención a esa semilla de vida que es el Señor en nosotros, le decimos, sí, Señor, yo te creo, sigue adelante. Yo sé que tú estás haciendo la obra y que tú vences porque tú saliste venciendo y para vencer, y te creo. Dios dice, go ahead, adelante, vamos hacia adelante. Esa es la actitud que el Señor quiere ver. Por esa razón, Él ha puesto en nosotros ese ánimo. Espíritu es ánimo también. En mantener un ánimo siempre. El hombre de doblado ánimo es inconstante en sus caminos. Un día está muy alegre y un día está muy triste. Un día tiene mucha fe, otro día no tiene ninguna. Dios no puede hacer nada con gente así. Dios no puede hacer nada con gente así, que fluctúa, está fluctuando. Dice, son como las ondas del mar, que ahí está, y que si todo va bien, ¡ay, tremenda fe! Si todo va mal, ni me hables de Dios. Dios no puede hacer nada con eso. Hay dolor. Porque entonces lastimamos ese principio de Dios en nosotros. Pero si nosotros nos mantenemos firmes hasta el fin, entonces hay gozo. Y va a mantener ese gozo en nosotros. Por eso en ese primer jinete que aparece, abre ese sello diciendo, mira, yo he salido para vencer, yo no he salido para ser derrotado, ni para que tú seas derrotado. Y ese sello se tiene que abrir en nosotros. Creer que Dios es, y que el Señor vino a vencer, que el Señor vino en la autoridad del gran yo soy a poner las cosas en orden.
Que este plan no es un plan que a Dios se le ocurrió hace 1000 años, no. Este plan viene desde antes de la fundación del mundo. Dios no pierde su negocio. Y yo digo negocio porque así dijo Jesús. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Él no tiene pérdida. En Dios no hay pérdida nunca. Dios sabe. Porque aun cuando la persona muere, dice, y su espíritu vuelve a Dios que lo creó, no lo pierde. O sea que vemos que Dios tiene todas las cosas en control, hay una armonía perfecta en Él. Y tenemos que descubrirlo en el primer sello. Si tú sabes que en ese primer sello, todo el poder está en Él y que Él es el vencedor, vas a poder seguir adelante con victoria. Porque no eres tú. Es Él en ti. Es Él en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero es Cristo en nosotros. No lo trates de hacer a la fuerza, porque te defrauda. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con esas religiones que lo han hecho a la fuerza? Se visten de blanco, no pecan, no oyen radio, no oyen esto, no oyen, ay, no, me tengo que santificar. Y no pueden, por mucho esfuerzo. No pueden. Y ahí tratan y hasta comen comidas diferentes para no contaminarse. Y tratan, y finalmente la mente piensa cosas malas, no pueden detener la mente. Y tienen en su corazón hasta faltas de perdón y cuántas cosas internas, ¿sí? Pero cuando Jesús está en nosotros y está con nosotros y sabemos hacia dónde nos está llevando, hay victoria. Y si hoy, bueno, ay, mira, hoy no me fue bien, ay, Señor, perdóname. Mira, Él es justo para levantarte y decirte, yo te perdono, yo te levanto y te fortalezco. Y sé que eres carne, yo fui carne, yo soy carne. Porque dice Jesús, después que resucitó, Él dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Esto a veces en la mente humana es chucutum. Pero Él lo dijo cuando resucitó. Recuerden que se le apareció ahí a Tomás y se le apareció a los dos, a aquellos. Y le dijo, tóquenme, miren mis manos, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Y aquellos estaban en shock, porque siempre habían visto que es un espíritu. Pero sabemos que Él está con nosotros. Y todas estas cosas tropiezan con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy cortitos, muy chiquitos. Y a veces no caben los pensamientos de Dios. Porque Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son muy altos mis pensamientos, pero podemos alcanzar esas alturas y podemos llegar a pensar también como Él, pues somos hijos de Dios y su Espíritu mora en nosotros y nos anhela celosamente el Espíritu. Así que, pero tienes que creerle. Tienes que creerle. El segundo jinete que estuvimos hablando, que lo está anunciando, el rostro de aquel ser viviente que es como de un becerro, que está hablando del carácter manso y humilde, es un caballo rojo, bermejo, porque habla de la tierra, de la actitud que hay en la tierra. Es la victoria del Señor sobre todo lo terrenal. Ustedes saben que cuando Él hizo al hombre, pues lo hizo perfecto. Dios hizo a Adán perfecto, Dios no lo hizo imperfecto. Pero para hacerlo perfecto tenía que hacerlo de tal forma que el hombre decidiera. Para que fuera como Él, porque Él dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces el hombre tenía que decidir, no podía hacerlo una marioneta, no podía ser un Adán títere. Un Adán, tú allí vas a hacer y vas a hacer lo que te diga y de ahí no te vas a salir. No, Él dijo, tú puedes decidir y vas a decidir lo bueno. Pero decidió lo malo. Entonces se perdió ese orden. Pero como en Dios no hay pérdida, Él ya tenía la provisión, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba destinado para venir a ser este último Adán. ¿Sí? Pero todo lo que produjo el hombre terrenal, Adán, trajo muerte. Dice, desde Adán hasta hoy ha estado la muerte. Porque a través de él entró la muerte. Pero a través del último Adán, que es Jesús, entró la vida. Él vino a traer la vida, a matar la muerte. Jesús mató la muerte en él. Él acabó con la muerte en él. Y de ahí en adelante tenemos la esperanza. Y la esperanza esta no avergüenza. Y ahorita vamos a ver cómo verdaderamente esto se desarrolla.
En este otro, vamos a Apocalipsis 6, ustedes dirán, ¿cómo repite los sellos? Pero es que yo quiero que lo puedan digerir un poquito más, para seguir para los otros. Cuando salió el caballo bermejo, que es el capítulo 6, verso 3, en verso 4, dice, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto realmente no se está refiriendo a una guerra, porque para muchos esto es que en los últimos tiempos va a haber una guerra. Déjenme decirle, en la tierra siempre ha habido guerra. Jerusalén fue destruida 29 veces. Todas las guerras, nosotros aquí porque vivimos aquí, tú sabes, ay, muy feliz aquí. Pero hermano, la tierra ha estado involucrada en guerra por años. Esto no es nada nuevo.